En este capítulo vamos a dar introducción a las taquirritmias. Estas podemos dividirlas en aquellas con complejos QRS angostos y aquellas con complejos QRS anchos. Ambas se subdividen en aquellas que son regulares y aquellas que son irregulares. Va a ser de mucha ayuda la actividad atrial para poder diferenciar entre los subtipos de cada una. Empecemos con aquellas de complejo angosto regular. Vamos a ver tres: la taquicardia sinusal, que presenta una onda P positiva en D1, P positiva en D2 y negativa en AVR, a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. La taquicardia supraventricular paroxística, que es una taquirritmia por reentrada ya sea nodal en un 80% de las veces y un 20% por un as accesorio, usualmente no muestra una onda P, ya que ésta está escondida o puede seguir el complejo QRS como actividad atrial retrógrada. Y el flúter atrial, que su presentación más frecuente es la conducción 2:1, lo que quiere decir que vamos a tener dos ondas P por cada complejo QRS. Estos latidos atriales usualmente tienen un patrón de forma de serrucho y que se deben buscar de forma cuidadosa, ya que a veces es obvio únicamente en una o dos derivadas. Las mejores derivadas para ver la onda P, recuerden que va a ser D2 y V1. En este electrocardiograma podemos visualizar que el paciente presenta una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, una onda P positiva en D1, D2 y negativa en AVR, por lo que tenemos un ritmo sinusal. Un eje normal, dado que D1 y AVF tienen un complejo QRS predominantemente positivo, un intervalo PR normal, un intervalo QRS normal y un intervalo QT corregido normal. No tiene datos de hipertrofias, no tiene datos de un voltaje disminuido y no hay datos de isquemia, por lo que estamos ante una taquirritmia de complejos QRS angosto llamado taquicardia sinusal. En este electrocardiograma, que es de un paciente que presentaba una frecuencia de 220 latidos por minuto, podemos observar que no tiene onda P, es regular y que tiene un eje normal puesto que tiene un complejo QRS predominantemente positivo en D1 y en AVF. No se puede medir el intervalo PR puesto que no tiene onda P y el intervalo QRS es normal, por lo que estamos ante una taquirritmia de complejo angosto llamado taquicardia supraventricular paroxística. Esta taquirritmia usualmente es regular y si uno cambia al paciente de posición de sentado o acostado, usualmente la variación es mínima, no así en la taquicardia sinusal, que sí se muestra una variación importante. El flúter atrial conducción 2:1 es importante reconocerlo y hay que pensarlo siempre en pacientes que presenten frecuencias cardíacas de 150 más o menos 20. Es una taquirritmia de complejos angostos regular. Si observamos en este ejemplo, podemos encontrar que no logramos visualizar ondas P. Esto porque nuestro ojo está acostumbrado a ver las ondas P como de flexión positiva. Un tip o ayuda para estos electrocardiogramas que presentan un ritmo rápido del complejo angosto y que su frecuencia se ubica entre 150 latidos por minuto más o menos 20 es darle vuelta completamente al electrocardiograma y ponerlo de cabeza, como vemos a continuación. Una vez dado vuelta el electrocardiograma, veremos cómo las ondas P saltan a la vista. En este caso, dos ondas P por cada complejo QRS. Ahora revisemos las taquirritmias de complejo QRS angosto que son irregulares. En este grupo, podremos encontrar la fibrilación auricular, la cual es descrita como un ritmo irregularmente irregular y en la cual la frecuencia de las aurículas van entre 300 y 600 latidos por minuto, por lo que no se logra visualizar las ondas P en la línea basal. Únicamente se logra visualizar una línea ondulante. Otro ritmo que presenta complejo QRS angosto y que es irregular es el flúter de conducción variable. Este presenta ondas de flúter de tipo serrucho, pero no a intervalos constantes, por lo que a veces encontraremos dos ondas P por cada complejo QRS, en otras ocasiones tres ondas P por complejos QRS y en algunas otras cuatro ondas P por cada complejo QRS, y esto de forma muy aleatoria durante el mismo trazo. Y el último de este grupo es la taquicardia atrial multifocal, que por su definición va a presentar tres diferentes morfologías de onda P en el trazo del electrocardiograma, lo que traduce que el foco de inicio de la despolarización no es siempre el nodo sinusal, sino que se va a encontrar marcapasos aleatorios que producen la despolarización y cada uno con una morfología de onda P distinta. En la fibrilación auricular podemos ver cómo las aurículas se despolarizan por múltiples focos
Sin embargo, gracias a que contamos con un nodo atrioventricular, este no va a dejar pasar todos los latidos hacia los ventrículos. En este electrocardiograma podemos visualizar que tiene una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto y no podemos visualizar ondas P, y es una taquirritmia de complejo angosto y de forma irregularmente irregular, por lo que estamos ante una fibrilación atrial. Este tipo de ritmo siempre hay que sospecharlo en pacientes que presentan frecuencias de 150 latidos por minuto más o menos 20. Si tenemos duda, le damos vuelta al electrocardiograma y veremos cómo saltan a nuestra vista las ondas P. Como podemos observar en este dibujo, dependiendo del sitio de despolarización, se podrán dibujar en el papel del electrocardiograma una morfología distinta de onda P, ya sea si este es producido más arriba o más abajo en la aurícula. A continuación tenemos un ejemplo en el que si lo ampliamos, podremos visualizar que contamos con un ritmo de complejos QRS angosto, pero que es irregular, y que cuenta con al menos 3 morfologías diferentes de onda P. En cuanto a las taquirritmias de complejo ancho regulares, podremos decir que en estas encontramos la taquirritmia sinusal de conducción aberrante, donde vamos a visualizar una onda P antes de cada complejo QRS. La taquirritmia ventricular, la cual no presenta ondas P, y la taquirritmia supraventricular paroxística de conducción aberrante. Pero, ¿qué es la conducción aberrante? Bueno, esto no es nada más y nada menos que una taquirritmia en presencia de un bloqueo de rama izquierda o de rama derecha. Y los criterios, para recordarlos, los bloqueos de rama izquierda van a presentar una duración del QRS mayor a 120 milisegundos, una onda R mellada en D1, AVL, V5 y V6, una onda R pequeña o ausente en las derivadas derechas, seguidas por una onda S profunda, una ausencia de la onda Q en D1, V5 y V6, y una deflexión intrinsecoide en V5 y V6 mayor a 60 milisegundos. En este electrocardiograma podremos observar un bloqueo de rama izquierda. Y los criterios del bloqueo de rama derecha van a ser los siguientes: duración del QRS mayor a 120 milisegundos, patrón de RSR', RSR mayúscula prima o RSR' en V1 y V2, una onda S mayor a 40 milisegundos en D1 y V6 y una deflexión intrinsecoide normal en V5 o V6, pero mayor a 50 milisegundos en V1. Y aquí tenemos un electrocardiograma con un bloqueo de rama derecha. Es importante destacar que toda taquirritmia de complejo ancho, si no se cuenta con una onda P previa al complejo QRS, esta deberá ser tomada como una taquicardia ventricular hasta que no se demuestre lo contrario, siempre y cuando esta tenga una frecuencia de al menos 120 latidos por minuto. Y el último grupo que vamos a ver es el de las taquirritmias de complejo ancho irregulares. En este grupo podemos encontrar a la fibrilación atrial, con un bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda, con las características que cada uno de estos presenta, o bien la fibrilación atrial en presencia de un síndrome de preexcitación. Para valorar la fibrilación atrial con un bloqueo de rama es importante conocer los criterios, y en el caso de que el paciente presente un AS accesorio, vamos a ver que algunos latidos van a ser conducidos a través del nodo atrioventricular y otros a través de un AS accesorio, y otros por una fusión de las dos vías. Dicho esto, el trazo electrocardiograma va a tener morfologías cambiantes, y otra característica importante es que algunos latidos se van a acercar a 300 latidos por minuto. En este electrocardiograma podemos encontrar una taquirritmia de complejo ancho irregular, que presenta morfologías cambiantes del QRS y que algunos latidos se acercan a 300 latidos por minuto, por lo que estamos ante una fibrilación auricular en presencia de un síndrome de preexcitación. Aquí tenemos un resumen en el cual vamos a ver que las taquirritmias se pueden dividir en aquellas que tienen complejo ancho y angosto. Las que tienen complejo angosto pueden ser regulares, como la taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular paroxística y el flúter atrial, o pueden ser irregulares, como la fibrilación auricular, con el flúter de conducción variable o la taquicardia atrial multifocal. Y en el brazo de las taquirritmias anchas, estas pueden ser regulares, como la taquicardia sinusal con conducción aberrante,
la taquicardia ventricular o la taquicardia supraventricular paroxística de conducción aberrante, o estas pueden ser irregulares como la fibrilación auricular con un bloqueo de rama o la fibrilación auricular con un síndrome de preexcitación. Otras arritmias que podemos encontrar son la taquicardia ventricular polimórfica. Esta presenta complejos QRS regulares y cuya morfología puede variar en amplitud y forma. Dentro de estas arritmias podemos encontrar la taquicardia ventricular polimórfica, de puntas torcidas. Nótese que no todas las taquicardias ventriculares polimórficas son de puntas torcidas, este es solo un subtipo de ellas. Esta taquicardia tiene la particularidad que se presenta en pacientes con un intervalo QTC prolongado. Definitivamente no podemos ver el intervalo QT mientras la arritmia está presente, pero si documentamos el electrocardiograma previo a esta podemos encontrar este intervalo que está prolongado. Recuerden que los intervalos QTC prolongados que más nos van a preocupar son aquellos que presentan un QTC mayor a 500 milisegundos, pues esos son más susceptibles a presentar este tipo de arritmia. Otra característica que podemos encontrar y que da nombre a esta taquirritmia es que el eje del QRS cambia abruptamente de dirección. Es decir, podemos encontrar QRS predominantemente negativos y de un pronto a otro, este cambia a un QRS predominantemente positivo. Ese comportamiento lo podemos apreciar una y otra vez durante el trazo. Es por eso que se llama taquicardia ventricular polimórfica de puntas torcidas. El ritmo ventricular acelerado es otro de los ritmos que nos puede meter en problemas si no lo conocemos. Usualmente es referido como taquicardia ventricular lenta. Usualmente su frecuencia va entre 40 y 120 latidos por minuto. Es mal diagnosticado comúnmente como una taquicardia ventricular y tratado como tal. Ese es un ritmo que se asocia con reperfusión después de un infarto de miocardio. Es decir, se puede presentar en estos pacientes que están siendo trombolizados por un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Como lo vemos en el electrocardiograma, presenta un ritmo regular de complejos anchos a una frecuencia de 100 latidos por minuto. Recuerden que esta morfología para poder llamar a taquicardia ventricular tiene que tener al menos 120 latidos por minuto. Es por eso que en este caso sabemos que no es una taquicardia ventricular monomórfica. Además, si les comento que este paciente estaba siendo trombolizado cuando le sucedió esto, hay que pensar en un ritmo ventricular acelerado.